Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de los conceptos dinámicos del movimiento del agua del suelo. En la clase anterior estuvimos viendo cómo definimos el agua del suelo, cuáles son los conceptos estáticos, cómo la medimos al agua, y hoy vamos a hablar un poco cómo se mueve el agua del suelo. Recordando nosotros que cuando hablamos del agua del suelo y el ciclo del agua y las componentes de este ciclo hidrológico del suelo, estamos hablando de algo más restringido a lo que es el ciclo hidrológico que normalmente vemos en otras materias o en otros conceptos, donde vemos el agua de la atmósfera, las nubes, que cae el agua en las montañas o los ríos y luego se mueve llega al mar. En este caso nosotros vemos la hidrología del suelo un poco más restringida a la parcela o al campo o a la superficie que nosotros cultivamos, a veces a una maceta o un invernadero, digamos. Entonces ahí vemos este ciclo hidrológico con todos sus componentes de precipitación, el riego, evaporación, transpiración, el movimiento del agua del suelo, más restringido a lo que es el concepto más amplio del ciclo hidrológico en la atmósfera y en cuencas o en superficies o regiones más importantes, ¿no?, que puedan afectar, como hoy la bajante del río o las inundaciones. En el caso nuestro, hoy nos vamos enfocando a lo que es el suelo y el suelo que cultivamos, digamos, y en esa dimensión, en esa escala, como siempre hablamos de escalas en los enfoques. Entonces, cuando empezamos a hablar de agua, es bueno definir conceptos que a veces se nos mezclan y después los hablamos como que fueran todo lo mismo, y no es lo mismo infiltración. Por ejemplo, cuando hablamos de infiltración se refiere a la entrada del agua al perfil, cuando atraviesa la superficie del suelo desde la atmósfera e ingresa al suelo. Eso es la infiltración del agua. La permeabilidad es el movimiento dentro del suelo. Cuando hablamos de permeabilidad del suelo, es el agua que se mueve normalmente a flujo saturado, ya vamos a ver qué es esto, atravesando los horizontes del perfil del suelo, y le llamamos drenaje interno. Cuando el agua no infiltra o la permeabilidad es muy lenta, entonces se ocasiona muchas veces el escurrimiento, que es el movimiento, la eliminación del agua por la superficie, por arriba del suelo, y es lo que llamamos drenaje superficial, externo. O sea que el agua acá no entra al suelo y hay un drenaje externo. Y entonces, cuando hablamos de drenaje, un suelo que está bien drenado, que tiene buen drenaje en lo que es edafología, por eso es un suelo que puede eliminar el agua de su perfil, de ese perfil, es un perfil bien drenado, es un suelo que puede eliminar el agua, ya sea porque el agua permea, infiltra, permea y se va en profundidad, o porque se va por superficie. Entonces tenemos drenaje interno, buen drenaje interno, o buen drenaje superficial o externo. Entonces, los suelos bien drenados pueden ser por una de las dos causas o por las dos causas, porque hay buen drenaje interno o porque hay buen drenaje externo. Contrariamente, los suelos mal drenados, que tenemos nosotros bastantes suelos mal drenados, son suelos que tienen poca permeabilidad y a veces están en condiciones de relieve más o menos plano, entonces tampoco hay mucho drenaje externo o superficial o poco escurrimiento. Entonces se encharcan y tienen problemas de drenaje. Yendo a lo que es infiltración, entonces dijimos cuando ingresa el agua al suelo, eso podemos medir el ingreso del agua de la lluvia o del riego al suelo, y esto va a permitirnos estimar la infiltración, cuánto va a haber de escurrimiento y cuánto puede haber de erosión potencial a través de estos escurrimientos.
Y también nos permite calcular los volúmenes o los caudales de riego, los tiempos de riego para saber, o sea, todos los proyectos de riego piden para hacer los cálculos cuál es la infiltración inicial y la infiltración básica. Normalmente cuando empieza a llover o empezamos a regar, tenemos una alta infiltración inicial porque está mayormente seco el suelo, normalmente por eso regamos, y en ese momento la capacidad que tiene el suelo de que ingrese agua por la superficie es bastante alta, y a través que pasa el tiempo el agua va ingresando y la infiltración se va haciendo más lenta hasta que se hace constante. Se hace constante la infiltración, entonces nosotros la filtración, cuando se hace constante en el tiempo, le llamamos velocidad básica de infiltración, o infiltración de base. Esa infiltración de base, por supuesto, va a depender de los tipos de suelo, básicamente de su porosidad, macroporosidad, sus poros grandes, que son los que permiten el movimiento del agua y la infiltración. Entonces, por supuesto, los suelos arenosos de grandes poros o de mucha macroporosidad van a tener una velocidad de infiltración básica más alta que los suelos arcillosos. Como valores de referencia o valores típicos que ustedes pueden tener en distintos suelos, los suelos arcillosos pueden tener y tienen infiltraciones básicas menores a 5 milímetros por hora. 5 milímetros por hora, a veces mucho menos que esto, frente a suelos más arenosos, más francos, que pueden ir a 10, 20 milímetros por hora y más de 30 milímetros por hora. Entonces, si tenemos una lluvia que muchas veces llueve 20 o 30 milímetros en una hora, que no es muy raro que pase en esta zona, entonces, bueno, ¿qué pasa? Eso genera escurrimiento, porque la capacidad de infiltración del suelo es menor del 5 milímetros por hora. En cambio, en condiciones más francas, más arenosas, una lluvia de 20 o 30 milímetros por hora puede ser absorbida por esos suelos. ¿Qué afecta que esta infiltración sea más alta o más baja? El estado de la superficie. El estado de la superficie se tiene en cuenta cuando se hacen los cálculos también de posible erosión o escurrimiento, infiltración, la cobertura vegetal, si está siembra directa, si es laboreo, qué vegetación hay, la vegetación hacia de amortiguación, de mejor captación. También si uno genera una lámina de agua por encima de la superficie, o capta el agua, o sea, si uno hace una estructura como poniendo bordes para contener el agua, como se usa el riego por melgas, por ejemplo, entonces puede generar una lámina de agua por encima de la superficie que genera presión, y eso hace que haya mayor infiltración. Los suelos de texturas gruesas, arenosos, o que tengan grietas, tienen una infiltración inicial muy alta, que después, si tienen grietas, se cierran y se genera una infiltración base más baja. Así que pues, si un suelo está agrietado porque está muy seco, puede tener una infiltración muy, muy alta, pero que luego se anula esa infiltración o se reduce muchísimo. La estructura del suelo es muy importante, por eso hablamos de estructura y de mantener la estructura sana y saludable, para que cuando llueve o cuando regamos tengamos una infiltración de esa lluvia cuando llueve copiosamente, y las estructuras granulares, migajosas, bien estables ante el agua, generan y favorecen una alta infiltración. Por el contrario, cuando tenemos estructuras que hemos destruido la materia orgánica y son laminares o masivas o texturas muy limosas con estructuras deficientes, o compactados por el tránsito de maquinaria, por animales, y tenemos costras, entonces suelos que están en esas condiciones pueden tener una infiltración muy, muy deteriorada, y tenemos entonces se genera escurrimiento, encharcamiento o erosión. La humedad antecedente, por supuesto, si el suelo está muy húmedo,
muy húmedo, entonces la capacidad de infiltrar se reduce. Y la pendiente también afecta. Si la pendiente es más bien plana, favorece a la infiltración o tiende a propender a que el agua entre al suelo, y que si hay pendiente, mayor pendiente, tiende entonces el suelo a eliminar el agua, o que el agua pueda escurrir en la superficie y no ingresar al suelo. Las temperaturas en alguna medida pueden afectarlo porque afectan la viscosidad, pero con menor impacto. Cuando el agua está más caliente, vamos a decir, puede tener menor viscosidad y entrar más rápido al suelo que cuando está muy fría. Bien, repasemos un poco esto que vimos en la clase anterior, que son las constantes hídricas y la definición de los tipos de agua que están contenidos o contemplados en esas constantes. En principio vamos a empezar acá cuando el suelo está lleno de agua, todo el espacio poroso. Decimos que el suelo está saturado. El suelo está saturado y el agua que está contenida en los poros, en los macroporos, puede ser eliminada gravitacionalmente, y por eso la llamamos agua gravitacional o superflua, que es un agua excedente que normalmente pretendemos que en pocos días, en 1, 2 o 3 días, abandone el horizonte o el perfil del suelo, y entonces el agua quede en la constante de capacidad de campo, que es cuando empieza a haber una tensión matricial, una fuerza de retención por esa interfaz de sólidos, líquidos y gases, que empieza a tener alguna retención mayor a la gravedad del suelo, el peso de la columna del agua. Y ahí entonces queda el agua más importante para las plantas, y es el agua disponible, el agua capilar útil para las plantas. Hasta que se agota toda esta agua capilar y llegamos al coeficiente o al punto de marchitez permanente, que es un agua que está retenida a más de 15 atmósferas, a más de 1,5 megapascales, ¿no es cierto? Y que nos queda retenida agua capilar, bastante agua capilar todavía, pero no disponible para las plantas. Entonces ahí tenemos un volumen de agua contenida en el suelo que no está disponible para las plantas. Y después entonces esta agua se puede secar o agotar por distintos mecanismos de evaporación, digamos, no por transpiración, porque el agua no la puede sacar, y nos queda todavía agua higroscópica retenida a altísimas tensiones hasta que llegamos al agua de constitución. Entonces tenemos distintos tipos de agua y distintas constantes que definen la disponibilidad del agua para las plantas. Bien. ¿Cómo vamos a mirar esta figura? Es muy importante que la conceptualicen y que la interpreten. Por eso me voy a detener un poquito a explicarla. Esta figura tiene en el eje X el contenido de agua. El contenido de agua en centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Si esto multiplicamos por 100, podemos hablar de porcentaje de agua volumétrica. Entonces, fíjense que el contenido de agua en los suelos, por supuesto, va de 0 hasta más o menos 0,5, o sea, 50%, o a veces hay suelos que pueden llegar hasta 60% de volumen que puede estar totalmente ocupado por agua. Este es el espacio poroso, digamos. Todo el espacio poroso puede ser ocupado por agua y puede ser el contenido de agua. Como máximo, porque esto a veces le preguntamos, ¿cuánto puede ser la humedad máxima de un suelo? La humedad máxima de un suelo no es 100%. La humedad máxima de un suelo puede ser 40% a 60%, fíjense. Esa agua
como dijimos en la clase anterior, el agua del suelo tenemos que definirlo con la cantidad que hay o el contenido de agua que hay en el suelo y con la fuerza de succión que está retenida, que va a depender del tipo de poros, de la textura que tiene. Entonces tenemos el potencial mátrico del suelo, la succión o la fuerza de retención con la que está retenida esa cantidad de agua, que está el potencial en kilopascales, o esta otra unidad que son los PF, que es el menos logaritmo de la columna de agua, que es otra expresión de potencial del agua o de presión, digamos. Hay muchas unidades, como ya vimos, de expresión. Y en este lado tenemos también referenciado para que se den una idea del tamaño de los poros, donde está alojada ese tipo de agua. Entonces, como veíamos hoy, el agua a capacidad de campo, es un agua, es un punto que está retenida el agua a 0,033 megapascales. Y está retenida en poros de 10 micrones. El agua que está ocupando poros más grandes puede ser eliminada más o menos rápida o más o menos lenta, y es el agua superflua, el agua de percolación, el agua gravitacional. Por debajo de la capacidad de campo, por debajo de los 10 micrones, los mesoporos, está contenido el agua disponible para las plantas, que puede ser absorbida y utilizada por las plantas. Está retenida matricialmente, pero es un agua que está a una tensión que las plantas pueden absorber hasta el punto de marchitez permanente, que es el límite, y donde el agua está en poros de menos de 0,2 micrones, y donde está el agua no disponible, no puede ser absorbida por las plantas, la que está en poros más chicos de 0,2 micrones. ¿Está? Entonces, acá tenemos la relación o las curvas de relación entre la tensión o la fuerza a la que está retenida, la presión o la succión, y la humedad de los suelos, para tres tipos de suelos característicos. Un suelo arcilloso, clay, un suelo franco, un suelo ideal, vamos a decir así, un franco, y un suelo sandy, arenoso. Entonces, ¿qué diferencia vamos a tener? Un suelo arcilloso a capacidad de campo, estamos acá, con la energía o la fuerza de retención, retiene 42% de agua, 42% de agua, o 0,42 acá sería centímetros cúbicos por centímetro, a capacidad de campo. Ese suelo arcilloso en el punto de marchitez permanente retiene 0,3 centímetros cúbicos por centímetro cúbico de suelo, agua volumétrica. Entonces tiene 12% o 12 centímetros cúbicos por centímetro cúbico de suelo de agua útil para las plantas. En cambio, un suelo franco, mejor balanceado en el tamaño de los poros, macroporos, mesoporos y microporos, a capacidad de campo, con la misma energía que el suelo arcilloso retiene el agua, con la misma fuerza, tiene menos agua en el suelo, o sea, tiene 32, vamos a decir, por ciento de humedad,
0,3 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, y a punto de marchitez permanente alrededor de 15. 15. Entonces, la cantidad de agua útil, que es esta barrita acá amarilla, de un suelo franco es mayor que la del suelo arenoso. Digamos acá que puede ser 15 o 17%, o que pueden ser 0,15, 0,17 centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo, el agua útil, que es mayor, ven que es mayor que la del arcilloso. Y más aún en el arenoso. El arenoso tiene una gran cantidad de poros grandes, macroporos, donde el agua se le va rápidamente por escurrimiento del movimiento rápido del agua de percolación que no es retenida. Y entonces la capacidad de campo, como tiene muy poco material fino, muy poco potencial mátrico puede desarrollar un suelo arenoso, la cantidad de agua que puede retener a capacidad de campo es alrededor del 0,1 centímetro cúbico por centímetro cúbico de suelo, o sea, un 10%, 11% de humedad, y con un poquito que ya se seque, tal vez al 5%, ya entra en capacidad de campo. Entonces la cantidad de agua útil que tiene el suelo arenoso puede ser de 5, 6, 7%, mucho menos agua útil, y mucha gran parte de su espacio poroso está libre, con macroporos y aireado. Entonces la cantidad de agua útil que tiene un suelo arenoso es mucho más bajo. Otra característica que ustedes pueden ver acá, que el espacio poroso total, como ya lo dijimos en otras veces, el arcilloso puede ser 0,5, 0,55 hasta 0,60. Los suelos francos pueden estar alrededor de 0,45, 0,50. Y los suelos arenosos tienen menor espacio poroso total, alrededor de 0,40, 0,45 o menos de 0,40. Bien, esta figura es importante que la vayan viendo y entendiendo. Cuando vemos la humedad en el perfil, vemos cómo se distribuye, hablamos de cómo se distribuye la humedad en los perfiles, y hablamos de perfiles hídricos. Un suelo entonces va a tener normalmente un perfil. Vamos a ver algo primeramente muy sencillo, donde vamos a decir, en un perfil de un suelo, vamos a tener normalmente una zona no saturada, esto que está más cercano de la superficie. Normalmente la parte superior de los suelos no está saturada. Luego hay una franja capilar y por debajo hay una zona saturada. Esta zona saturada, digamos, donde está lo que le llamamos a veces la napa o el acuífero, o el agua que satura todos los poros. En algunos lugares la podemos encontrar a 1 metro, a 2 metros, 3 metros, o en otros lugares como acá, esta zona saturada puede estar a 30 metros, 40 o 50 metros. En la zona de Entre Ríos, mayormente nosotros no vemos frecuentemente cerca de la superficie agua saturando, pero sí, eso lo vamos a ver en Santa Fe, en Buenos Aires, en muchas otras áreas. Entonces esto determina la humedad del suelo. Normalmente, si no ha estado inundado o regado o ha habido lluvias abundantes, la humedad del suelo está por debajo de los niveles de saturación hasta que se llega a la franja capilar y a la zona saturada. Y la presión o la succión que tienen los perfiles del suelo normalmente es negativa, o tiende a estar siempre por retención de suelo, negativo, o sea que hay que hacer fuerza para sacar el agua del suelo, hasta que se llega a la zona capilar, o donde empieza a haber en la zona saturada tensiones positivas, o sea que esta agua puede moverse, o está libre y puede moverse para un lado o para otro, tiene capacidad de trabajo. Yendo específicamente a lo que son los perfiles de suelo, cuando nosotros les decimos, bueno, hagan un perfil de humedad, cómo se mueve, cómo varía la humedad del suelo. Entonces nosotros primero, en un perfil,
como es este, vamos a tener las profundidades del perfil, los centímetros en profundidad, los horizontes podemos tener acá. Este es un ejemplo de un suelo muy bueno de Argentina, un argidol típico, unos suelos muy característicos de zonas muy productivas. Y después acá vamos a tener el volumen total del suelo. Acá yo les representé todo el volumen del suelo hasta el 100%. De ese volumen total, como siempre decimos, alrededor del 50% son los sólidos. Están los sólidos del suelo. Entonces acá está la arcilla, el limo, la arena, como que estuviera todo junto. Y nos queda entonces del otro lado el espacio poroso. El espacio poroso, donde vamos a tener macroporos o poros de aire que están definidos por el volumen de sólidos y la constante de humedad a capacidad de campo. Esta es la constante de humedad a capacidad de campo de cada horizonte. Nosotros sabemos cuál es el valor de capacidad de campo. Entonces acá la capacidad de campo de este suelo, que es franco, está alrededor de 30, 35, 40% del espacio total del suelo ocupado por agua a capacidad de campo. Es una constante. Entre la capacidad de campo y esta otra curva roja, que es la de punto de marchitez permanente, se encuentra el agua útil en los mesoporos, entre 0,2 micrones y 10 micrones de tamaño de los poros. Y por debajo de la capacidad de punto de marchitez permanente está el agua no disponible, que nos puede quedar 15, 20 por 30% a veces de humedad en el suelo, que las plantas no pueden aprovechar porque está en poros menores a 0,2 micrones. Entonces está muy fuertemente retenido. Entonces, esto es la definición del suelo en sus constantes. Sus constantes son los marcos en los que se puede mover y eso es fijo para cada perfil de suelo. Ahora bien, supónganse que este perfil recibió lluvias abundantes. Recientemente estuvo un par de días lloviendo, se cargó todo el perfil de agua, entonces termina de llover y nosotros sacamos muestras del suelo, de todo el perfil, de cada profundidad, vamos sacando muestras y vemos la humedad. Entonces nosotros medimos la humedad y la humedad, claro, en ese suelo va a estar cerca del 50% o alrededor del 50%, porque el suelo cuando para de llover, vamos a decir así, abundantemente se cargó todo el perfil de agua y está lleno a saturación. El suelo está saturado de agua porque recién terminó de llover o de regar y todo el espacio poroso se llenó de agua. Entonces todo el espacio poroso se llenó de agua. Si nosotros dejamos pasar unos días, 2, 3 días o 4, como hay poros de aireación suficientes, el agua percola, viste que hasta nosotros usamos mal a veces los términos, percola en profundidad, tenemos un drenaje profundo, y estos poros, macroporos de aireación, se vacían, y entonces el perfil de humedad, fíjense, las constantes se mantienen en su lugar, pero la humedad del suelo baja, superficie se va, el agua se va moviendo por la fuerza de la gravedad en profundidad y se van liberando los poros de aireación rápidamente en 2 o 3 días y tenemos entonces los poros con aire, los poros ya con aire y la humedad bajó rápidamente acercándose a lo que es la humedad de capacidad de campo. Entonces este perfil de humedad en poco tiempo, si no hay limitaciones al movimiento del agua, como acá no las hay, el agua percola y se va en profundidad. Ya luego, si pasan varios días más y tenemos un cultivo ahí que empieza a absorber
el agua. Tenemos raíces, tenemos plantas que pueden aprovechar el agua útil que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. El agua, la humedad del suelo va a disminuir más todavía, fíjense. Y el agua gravitacional va a ir profundizando y desalojando también el espacio poroso para el aire de los macroporos. Entonces, se agota el agua en los mesoporos, el agua útil de los mesoporos se agota porque la transpiran las plantas, y el agua que está en los macroporos se agota y se vacía por el drenaje, por circulación en profundidad. Entonces, los perfiles de humedad son de este tipo. Entonces, la humedad del suelo se mueve y las constantes permanecen fijas. Entonces, nosotros interpretamos la humedad y la disponibilidad de agua en ese marco, en este contexto de agua útil entre las constantes de punto de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, básicamente. ¿Cómo se va a mover este agua en el suelo? El agua del suelo se va a mover de distintas maneras. Uno es el primer movimiento que enseñamos o aprendemos, es el movimiento en flujo saturado, porque partimos, digamos, del flujo cuando todos los poros están llenos de agua, el suelo está saturado de agua, entonces no hay retención capilar, no hay fuerzas matriciales, y el agua solamente se mueve por efecto de las diferencias de presión o de altura que haya entre un punto y otro. Entonces, este movimiento puede darse mayormente en vertical, pero si hay un impedimento al moverse en profundidad y hay pendiente, puede moverse el agua lateralmente por el movimiento a flujo saturado. El movimiento de flujo saturado fue descrito hace muchísimos años por Darcy, quien planteó que la velocidad que se va a mover el agua a través de un cuerpo poroso, que en nuestro caso es el suelo, va a depender entonces de el espesor de esa cantidad de suelo o espacio poroso que tiene que pasar, y la presión o la diferencia de presión que hay entre un punto y el otro, o sea, el gradiente hidráulico. Ese es el gradiente hidráulico. La cantidad, la diferencia de altura que tiene que atravesar ese espesor de suelo. Y va a haber una constante que va a definir el material ese, el tipo de suelo o el tipo de material que el fluido o el agua tiene que atravesar, que se define por una constante hidráulica de movimiento saturado. Entonces acá, Darcy, esto parece muy complejo, ustedes se asustan cuando ven estas fórmulas, pero que la velocidad del agua igual al caudal sobre el área, que es lo mismo que decir que la velocidad que va a pasar el agua a través de un medio poroso, que puede ser el suelo, va a ser directamente proporcional a una constante de movimiento a flujo saturado, por eso tenemos una K sub S, y una diferencia de altura, que es la altura del agua entre un punto, o la presión del agua entre el punto de entrada y el punto de salida. Entonces, como hay una diferencia, eso genera un gradiente hidráulico. Y por supuesto, cuanto más espacio poroso tiene que atravesar, o más volumen de suelo tiene que atravesar, o más longitud de suelo tiene que correr, menor va a ser la cantidad o el flujo o la velocidad con que va a salir el agua del otro lado. Así que esta ley es la que explica el movimiento del agua a flujo saturado. Muy importante para drenaje, para entender el movimiento del agua de los acuíferos, para poder entender cuánta agua puede extraerse de un pozo para regar, y también nos sirve mucho para describir el movimiento del agua
a flujo saturado en los perfiles de suelo. Entonces nosotros, mira, con un equipito tan sencillo como esto, que es unas mangueritas con unos tubos de percolación, que esto lo vamos a ver en los prácticos, podemos ver cuánta agua pasa a través de una superficie de suelo, un volumen de suelo y a qué volumen o qué caudal pasa en un periodo de tiempo. Entonces nosotros tenemos estos percoladores donde ponemos una carga hidráulica, que es la altura del agua, tenemos una longitud de suelo que van a atravesar y acá vamos a medir un caudal que pasa en un determinado tiempo, y esa cantidad de agua que pasa en un determinado tiempo, con una determinada altura del agua y una determinada altura de suelo que tiene que atravesar, nos permite calcular una constante de conductividad hidráulica que tienen los suelos definido por su espacio poroso, por su medio poroso. Entonces los valores típicos de constante de conductividad hidráulica o el K de percolación van a ser, por supuesto, muy bajos en suelos arcillosos como los nuestros. Podemos tener una conductividad hidráulica de 0,5 a 1 milímetro por hora. 0,5 a 1 milímetro por hora. Así que muy baja. Nosotros tenemos mediciones a veces en suelos que utilizamos para arroz, por ejemplo, que pueden estar entre 2 y 10 milímetros por día. Así que estamos valores bajísimos de conductividad hidráulica en saturación, que es lo que permite por eso hacer arroz, ¿no es cierto? Al haber poca conductividad hidráulica, el agua queda prácticamente, podemos decir, son suelos impermeables, entonces los utilizamos para hacer el cultivo de arroz. Y los suelos a medida que son más francos, más arenosos, podemos ver que esta capacidad de transmitir agua, de conducir agua o de moverse el agua a flujo saturado aumenta casi exponencialmente. Entonces los suelos arenosos pueden llegar 25, 50, 100, 200 milímetros por hora, puede atravesar. Entonces eso define un poco la capacidad de moverse el agua cuando hay caudales abundantes. Cuando entramos ya en el movimiento no saturado, quiere decir que ya el movimiento del agua a flujo saturado, nosotros esperamos que esto dure poco tiempo, digamos, o sea, que haya una lluvia abundante y que los macroporos se vacíen por gravedad en suelos franco-limosos. Eso puede pasar más o menos en un par de días. En suelo arcilloso puede demorar un poco más, pero normalmente en 2, 3, 4, 5 días deberíamos tener el agua gravitacional que se mueve a flujo saturado evacuada del suelo, y quedaría entonces el movimiento del agua a flujo no saturado. Entonces, cuando el suelo no está saturado, empiezan todos estos factores de interfaces líquido, sólido, gas, las fuerzas de tensión superficial, de cohesión, de adhesión, y tenemos con esta propiedad de la capacidad del suelo de retener con más fuerza el agua. Entonces, al haber una participación de la matriz sólida del suelo, la posibilidad que tiene el agua de moverse es mucho menor que a flujo saturado. Entonces, esa agua que estamos hablando el flujo no saturado es cuando está el suelo normal, se llama también la zona badosa, por eso la zona badosa, que está por encima de la zona saturada, donde está la napa normalmente, y se estudia esta zona, que es el suelo, normalmente donde están las raíces, que es la zona no saturada. ¿Cómo se puede estudiar el movimiento del agua en esta zona? Primero tenemos la zona de la franja capilar, que era más o menos asimilable en alguna medida o muy ligada a donde está la zona saturada. Entonces, si hay una zona saturada, hay una zona de ascenso capilar, o conocida como franja capilar. La franja capilar, ahí hay movimiento del agua ascendente, y ese movimiento del agua ascendente está definido por la ecuación de Jurin. El Jurin
dice que la altura a la que va a ascender el agua, por este caso el fenómeno de cohesión, adhesión y la tensión superficial del agua hacen que el agua ascienda, y la altura que va a ascender esta columna de agua está determinada por la tensión superficial, el ángulo del coseno del ángulo que se forma ahí, el radio del capilar, o sea, el tamaño de los poros, la densidad y la gravedad. Entonces, esto es lo que nos define el movimiento del agua, y ya lo vimos la clase pasada, cómo calculábamos esto, que en realidad todo esto son varias constantes y nos permite calcular toda esta tensión y la fuerza con que está retenida el agua, depende del radio. Esto, cuando más chiquito sea, por supuesto, más es la altura del agua a la que puede subir, y por eso este frente capilar puede ascender, si el suelo es arcilloso o de textura fina, puede ascender 80, 90 centímetros, y el frente capilar disminuye el espesor a medida que se hace más franco o arenoso, donde solamente puede ascender unos 10 o 20 centímetros. Entonces acá se da el mayor movimiento a flujo no saturado, porque esta fuerza es bastante importante y puede, si tiene abastecimiento desde la napa, puede mover bastante agua. Cuando estamos más alejados de esta zona y ya no hay ascenso capilar, el movimiento del agua a flujo no saturado existe también, o sea, puede moverse, pero todavía menos, y puede ser descrito, en este caso, Buckingham vio que la ley de Darcy se podía adaptar un poco a estos principios del movimiento del agua a flujo no saturado, y utilizó el mismo principio pensando que el agua que se va a mover a flujo no saturado va a ser también dependiente del gradiente hidráulico, o sea, del potencial agua en este caso, entre un punto y otro, la distancia que tiene que recorrer y una constante de conductividad hidráulica a flujo no saturado, que va a estar afectada, esta constante, por el contenido de humedad. Entonces acá lo que cambia un poco es que esta constante no es tan constante, sino que es una conductividad que se va haciendo cada vez más chica a medida que el suelo está cada vez más seco. Entonces, como pueden ver acá, la constante de conductividad a flujo no saturado varía con el contenido de humedad. Entonces, cuando teníamos la constante de conductividad a flujo saturado, teníamos este valor a saturación. Cuando el suelo se va secando, la constante de conductividad hidráulica a flujo no saturado es cada vez más pequeña, entonces la capacidad de moverse el agua es cada vez menor a medida que el suelo se va secando, hasta que nos acercamos a capacidad de campo, y después mucho menor, por supuesto. Entonces tenemos esta ley que va a decir que el agua, la ley de Darcy-Buckingham o Buckingham-Darcy, que explica el movimiento del agua a flujo no saturado, mucho más inferior que a flujo saturado y mucho más inferior que el ascenso capilar, pero que explica que el agua se puede mover por diferencias de potenciales de agua. Y esas constantes también, bueno, acá tenemos la retención del agua a medida que se va secando, y la constante en centímetros por hora, pero fíjense que acá ya vamos por día a la -5, día a la -7, o sea, el valor es muchísimo más bajo de lo que podíamos mover en flujo saturado. El suelo todavía se puede mover, el agua en el suelo, a medida que se va secando, y luego, bueno, que a medida que queda más espacio poroso, puede moverse el agua en fase de vapor. O sea, ¿por qué los suelos se pueden seguir secando si el agua no puede ser absorbida por las plantas, por ejemplo? Entonces se pueden seguir secando porque en fase de vapor el agua se puede también mover a través de los macroporos o a través de las grietas, y la ley que rige este movimiento del agua es la ley de Fick.
que es la ley de movimiento de los gases por difusión. La ley de Fick explica ese movimiento y los gases se mueven de las zonas más concentradas a las menos concentradas por diferencia de presiones parciales, vamos a decir así. Entonces, el movimiento del agua en fase de vapor se explica por la ley de Fick. Esto puede ser muy importante para explicar la evaporación del agua de la superficie de los suelos y también para ver el desecamiento en profundidad cuando se agrietan los suelos y se permite un flujo de vapor importante de movimiento de agua en vapor por las grietas en profundidad. Así que, en resumidas cuentas, digamos, en este continuo que hay del agua entre el suelo, la planta y la atmósfera, que nosotros tenemos que lograr que esto fluya, digamos, desde el suelo a la planta y la atmósfera se mueve el agua, y cuanta más agua podamos mover a través de las plantas, eso está demostrado que más rendimiento y más producción tenemos. Podemos ver que en lo que hace a los vegetales, las plantas, los vegetales que están expuestos a unos potenciales de agua del suelo extremadamente bajos, vamos a decir así, lo que tiene el aire, regulan la pérdida de agua ahí con los estomas y mueven el agua a través de sus tallos y a través de su sistema de conducción de agua dentro de la planta por diferencias en el potencial osmótico, con lo cual regulan a través de la transpiración las pérdidas para poder tener una relación entre la transpiración y lo que puede estar absorbiendo por las raíces. En el suelo nosotros vamos a tener la parte superficial, un fuerte movimiento en fase de vapor, o sea que ahí vamos a tener evaporación y en las plantas van a ser transpiración. En la zona donde están las raíces y normalmente está la zona no saturada, vamos a tener movimiento a flujo no saturado gobernado por la ley de Darcy-Buckingham, donde vamos a tener retención capilar y movimiento a flujo no saturado. Luego, por debajo tenemos la zona o franja capilar, donde hay ascenso capilar, donde hay movimiento capilar, que se explica por la ley de Jurin. Y debajo de la franja capilar está la zona saturada, la zona que le llamamos la napa, o donde está el agua saturando todo el espacio poroso, que se mueve a flujo saturado, explicado por la ley de Darcy. Así que esto nos permite interpretar un poco más el ciclo del agua o la hidrología de los suelos. Los suelos en este continuo suelo planta-atmósfera, donde tenemos los distintos componentes que hacen que el agua se mueva en este sistema suelo planta-atmósfera. Tenemos los ingresos de precipitación y riego que tienen que infiltrar. Tenemos la permeabilidad, la conductividad hidráulica a flujo saturado, el movimiento a flujo no saturado, el ascenso capilar desde la napa, el drenaje profundo del agua que está infiltrando, permeando y después se puede perder por drenaje profundo. Si no infiltra, podemos perder agua por escurrimiento superficial. Podemos tener evaporación y podemos tener transpiración. Y las diferencias entre las entradas y las salidas a veces quedan en lo que es el almacenaje del suelo, es decir, es el agua esta que retiene el suelo. Podemos tener excesos de agua que se van por escurrimiento o por permeabilidad, pero una parte puede ser el almacenaje del suelo, que es lo que le permite a las plantas sobrevivir en los periodos cuando no llueve. Tenemos ahí el almacenaje, que sería el agua útil para las plantas. Así que el balance de agua que ustedes después van a utilizar para los cultivos, para el manejo del riego, para distintos enfoques, está equilibrado siempre entre lo que es precipitación y riego, que va a ser igual al escurrimiento superficial si lo hay, a la transpiración, a la evaporación,
al drenaje profundo y a la diferencia en el almacenaje del suelo. La cantidad que tiene almacenada o retenida en el suelo. Y esto lo usan, entonces vamos a utilizarlo, lo pueden utilizar después también cuando vean los enfoques de los balances hídricos para saber la potencialidad o la posibilidad que tiene una zona de hacer cultivos, donde vamos a poder comparar la evapotranspiración potencial a lo largo del año, los distintos meses del año, la precipitación promedio que tiene esa zona, la evapotranspiración real o la utilización de agua del almacenaje que puede permitir que tengamos una evapotranspiración real de alguna magnitud y nos va a definir un déficit hídrico promedio para esta localidad o esta zona que estamos analizando para cultivar determinadas cosas, ¿no? También va a permitir hacer este tipo de análisis de distintas fechas una fecha de siembra, por ejemplo, para un perfil que tiene una capacidad de campo de 140 milímetros, acá está expresado como lámina, un punto de marchitez de 60 milímetros, entonces acá tenemos una cantidad de agua útil en el perfil, entonces, bueno, vamos a tener cómo está la carga de ese almacenaje, las lluvias, una época en que puede haber excesos de agua, encharcamiento, una época en que puede haber déficit porque el almacenaje baja demasiado, y una época en la que podemos tener abastecimiento regular del agua. Entonces, interpretar los resultados a veces de una campaña, interpretar por qué se obtuvo tal rendimiento o no se obtuvo el rendimiento que uno esperaba. Acá este otro caso está usado para maíz, pero fíjense que hay una diferencia acá en que la capacidad de campo, que sería esta línea, aumenta. Este enfoque es distinto porque este enfoque contempla la profundidad variable del suelo a medida que el maíz va creciendo, como la profundidad de las raíces es cada vez mayor, entonces la cantidad de agua a la que puede acceder es mayor, entonces la capacidad de campo va creciendo porque hay más profundidad de suelo disponible para el cultivo hasta que llega a la etapa de floración o donde ya explora todo el perfil y se hace constante. Está interesante también, está definido un umbral de riego, ¿ven? Un umbral de riego que también, como la profundidad de las raíces es cada vez mayor, este umbral de riego también va creciendo. Y estas es la disponibilidad de agua y las necesidades de riego que se dan cuando se está por debajo del umbral de riego. Bien. Otro aspecto importante que nosotros introducimos acá en esta unidad de agua del suelo es la clasificación hidrológica de los suelos, que ustedes muchas veces se la confunden con la clasificación climática, donde veíamos la clasificación por humedad de suelos, y esto es otra cosa. Esto es una clasificación práctica de los suelos para definir manejos y se refiere al potencial del escurrimiento, el potencial de escurrimiento, básicamente ya vamos a ver cómo se usa esto, pero vamos a tener los suelos divididos o clasificados en cuatro categorías A, B, C, D. Los suelos de muy bajo potencial de escurrimiento, es decir, que pueden absorber el agua, aunque estén húmedos, pueden absorber mucha agua, que son muy arenosos, profundos, son de clase A. Después tenemos moderadamente con bajo potencial de escurrimiento, que son más bien francoarenosos, también profundos y bien drenados. Y los que empiezan a tener algún potencial de escurrimiento, con infiltración medianamente lenta, o con horizontes que limitan el movimiento vertical del agua, porque tienen un horizonte muy arcilloso, argílico, y los suelos de
alto potencial de escurrimiento, ¿eh? Cuando la infiltración es muy lenta, cuando están húmedos, que son arcillosos expansivos, ¿les suena esto? Con un nivel freático alto a veces, o porque tienen un clay pan, o sea, un horizonte de arcilla o netamente arcilloso cerca de la superficie, y hace que el movimiento del agua sea muy, muy lento. Esto nos sirve, esta clasificación hidrológica, para determinar cuánta de la precipitación es efectiva y entra al suelo y cuánto escurre y se pierde del suelo. Entonces, esta clasificación, que son 4 grupos directamente, que tienen una infiltración rápida, moderada, lenta a muy lenta, está relacionada, por supuesto, a los relieves, básicamente a la estructura y a los relieves, ¿no es cierto?, que nos va a definir esta posibilidad de generar escurrimiento. Entonces, cuando nosotros clasificamos hidrológicamente a los suelos en alguno de estos grupos, eso nos sirve para los métodos, de luego, de cálculo de escurrimiento o precipitación efectiva, y para hacer las estimaciones de erosión, y para calcular las terrazas y los volúmenes de agua que hay que sacar, los distanciamientos de las terrazas, etcétera, etcétera. Con montones de aplicaciones prácticas tiene esto, que es clasificar rápidamente los suelos en el grupo hidrológico. Entonces, por ejemplo, va a decir el método de la curva número, que ustedes lo van a ver el año que viene posiblemente en tecnología, se usa una forma bastante práctica el método de la curva número, porque te dice que en función del grupo hidrológico, el manejo y el uso del suelo que están haciendo ustedes, se está haciendo en ese campo, y las condiciones de humedad previa que uno puede diseñar, se elige o se sugiere una curva número. Entonces, el grupo hidrológico con siembra a favor de la pendiente, laboreo convencional, etcétera, etcétera, tiene una curva número de 85, por ejemplo. Entonces, si la lluvia es de 100 milímetros, el escurrimiento va a ser de 75 milímetros. Entonces, así se puede, con un escurrimiento de 75 milímetros para ese tipo de lluvia, se puede dimensionar los canales de evacuación de esa agua, la distancia que se van a hacer las terrazas, o la cantidad de agua y escurrimiento que se va a generar. En síntesis, entonces, el movimiento del agua en el suelo se puede ser importante cuando se mueve a flujo saturado. Puede ser importante, y a flujo no saturado, como la succión es importante, entre 0,1 y 0,3 atmósfera, cuando estamos a flujo no saturado, el movimiento es menor. A flujo saturado, el agua de lluvia o riego se mueve en los poros de aireación normalmente, y evacúa rápidamente el suelo. Cuando la humedad está más baja que capacidad de campo, el movimiento es a flujo no saturado, igual es mucho más bajo, pero suficiente como para abastecer el crecimiento de las plantas, y a medida que se va secando entre capacidad de campo y punto de machete permanente, ese movimiento de agua se va enlenteciendo, y el agua va reteniendo cada vez con mayor fuerza. Entonces, también a la planta como que se le va haciendo un gradualismo entre la disponibilidad y la velocidad con que se le llega el agua, hasta que llega al punto de marchitez permanente. Entonces, eso también tenemos que interpretar, que no es que el agua, si bien toda esa es agua útil, el agua útil entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente es agua útil, pero entre esos puntos cada vez le cuesta más moverse al agua, y cada vez le cuesta más a la planta extraerle el agua al suelo. Los suelos de textura fina, como los nuestros que hay en Entre Ríos, por el sedimento que les dio origen, sobre todo los que están sobre tesanos pintos, bornandarias, esas formaciones limosas, arcillosas, son del grupo hidrológico C o D.
Los que están sobre formación, los arenosos de formación, el palmar o las arenas de la costa del río Uruguay, por supuesto que son de otro grupo ideológico, pero la mayoría de los suelos nuestros están sobre Tesanos Pinto y Hermandad y son grupo ideológico C o D. Entonces esto hace que los haga muy susceptibles al escurrimiento y al riesgo de erosión. Por eso es tan importante para nosotros la erosión en Entre Ríos y el control. El movimiento a flujo saturado en nuestra zona también es muy lento. Entonces, y eso fomenta el escurrimiento superficial y la erosión. Entonces tenemos baja infiltración y baja capacidad o conductividad hidráulica a saturación por la presencia de horizontes de baja permeabilidad como son los horizontes argílicos, que casi todos los suelos acá tienen. Se retiene acá mucha cantidad de agua, entonces podemos ver que acá los suelos pueden retener 20 o 30% de agua que puede ser no disponible para las plantas porque se retiene con mucha fuerza en poros de muy poco tamaño. Y otra característica que tenemos acá, al tener arcillas expansibles en muchos de nuestros suelos, es la capacidad de agrietarse y tener un importante movimiento en fase de vapor o una importante pérdida cuando el suelo se agrietan y se puede evaporar el agua, no solo de la superficie, sino también de profundidad. Así que bueno, con esto estamos terminando esta clase y cualquier duda la vamos a estar viendo en los prácticos. Hasta la próxima.